en la tristeza, en la alegría. ¿Y sabe qué? Yo creo que en medio de casi la muerte, hermano, gracias, ¿sabe por qué? Porque a servir a Dios con el corazón. Nuestro corazón está destrozado. Las pasan, ¿sabe por qué? Porque Dios las cosas solamente para que nos acerquemos a Él. Sobre cada uno de mis hermanos que uno, Dios. Es como declaraba la palabra, dice que nunca vuelve vacía, Señor, sino que algo es como una espada de doble filo, Dios, de nuestra vida, Dios. Y así queremos que sea hoy. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú uses mis labios para ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El Señor. Lo que declaraba yo delante decía, ¿sabe qué? Es difícil dar gracias cuando no la hemos pasado bien. Porque nuestra sociedad nos enseñó que solamente alguien hace un favor por nosotros. Cuando alguien hace algo bueno por nosotros, damos las gracias. Nadie da gracias por lo malo. Pero muchas esas cosas malas, que las pasemos, podamos dar gracias. Y entendemos. No. Romanos dice, pero sabemos que a los que aman a las cosas, le ayudan a bien. ¿Cierto? O sea, usted, hermano, las cosas que yo sé que ahora está recordando, amén, amén. Vamos a ir a la palabra del que sigue haciendo la obra del Señor y muchas cosas las aprendimos de Él. Gracias al Señor. Damos gracias al Señor por en Génesis 5, Génesis 25. Para que lo ubique un poquito más rápido, Génesis 25 está después. ¿Dato? ¿Cierto? Amén. Queremos hermanos que están por primera vez en nuestra casa, su mujer,
mucho con ella, ¿cierto? Y Fabi, sean bendecidos, ¿cierto? Estuvimos en la fonda de Fabi a la fonda del Fabi. Amén. Lo pasamos extraordinario. ¿Cierto? Guaraya, ¿cierto? La fonda, todo bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Váyase al versículo 27 del capítulo 25. Pero acá a mí me aparece en mi traducción, Esaú vende su primogenitura. ¿Se alcanza a ver, cierto? Sí. ¿Se alcanza a ver? Nuestra hermana ahí proyecta. ¿Cierto? Tiene el mismo título usted, ¿cierto? Bueno, yo siempre le hago este alcance para que usted se grabe esto en su mente. La Biblia en el original no tiene títulos. Pero nuestros traductores le pusieron título para que nosotros supiéramos, aquí empieza la historia donde Esaú vende la primogenitura. Aquí empieza otra cosa. Los que no tienen Biblia, acá está. Y vamos a leer. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue... Dice en su Biblia, en la casa con Z. Entonces, en la casa de cacería, no en la casa de habitación, ¿cierto? Fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Isaac era el padre de Esaú y de Jacob, ¿cierto? Y dice, entonces lo amó porque comía de su casa, más Rebeca, la madre de estos dos muchachos, amaba a Jacob, porque era hombre más de la casa, de la tienda. Entonces le ayudaba con los quehaceres. ¿Quién no ama al hijo que nos ayuda a barrer en la casa, cierto? Amén. Potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre. Y Jacob respondió, véndeme en este día, ¿tú qué dice? Tu primogenitura, ¿cierto? Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me servirá la primogenitura, ¿cierto? Eso dijo Esaú, menospreció la primogenitura. Versículo 33 dice, este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob, guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó, menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Señor, gracias por esta. En el nombre de Jesús, amén y amén. A veces acostumbro a ponerle tema y nos ponemos medio preparar el sermón. Y este tema
le puse por nombre, ¿cuánto pesa la bendición de Dios en tu vida? En tu vida y en mi vida. ¿Amén? Amén. Recuérdese del acá lo que leíamos, a modo de introducción, dice que crecieron, el versículo 1, ¿cierto? Dice, y crecieron los niños, ¿cierto? Isaac tuvo a estos dos niños, y dice que desde el vientre venía peleando Esaú con Jacob. Lo llega a leer a su casa, Génesis 24. En Génesis 24 dice que salió primero Esaú, ¿cierto? Y cuando salió Esaú, dice, venía Jacob. Salió él. ¿Sabe qué yo me imagino? Perdóneme, voy a especular. Yo me imagino que desde el vientre lo que quería, porque dice que acá lo que quería él, la primogenitura, ¿cierto? La primogenitura es la que peleaba él. Y desde el vientre había sido declarado que eran dos naciones que guerreaban entre sí. ¿Ya? Y desde el vientre dice que cuando Jacob estaba agarradito de acá, la primogenitura, ¿cierto? Pero salió primero Esaú, y era el primogénito. Y luego salió Jacob, ¿cierto? Que fue el segundo. Y para entender esta historia, nosotros tenemos que saber qué es la primogenitura. Porque si la anhelaba era porque algo tenía, ¿cierto? No era porque, nació primero. ¿Sabe qué? En nuestra cultura, el que nace primero, lo único que sabemos nosotros es que es el hermano mayor, ¿cierto? Todos los que hemos tenido hijos acá sabemos que mi hija mayor, mi hijo mayor, el que siempre los hijos mayores a veces se creen, yo nací primero, a mí me amaron más, o me amaron desde antes, ¿cierto? Cuando pelean los hermanos, ¿cierto? Sí, se da eso, porque los hermanos siempre pelean, ¿cierto? Si usted ha tenido hermanos, los hermanos siempre pelean. Lo importante es que no lleguemos a la adultez peleado con nuestros hermanos, que sean niñerías de chicos, ¿cierto? Bueno, entonces Jacob, para él era importante porque en la cultura de donde ellos nacieron, la primogenitura, ¿qué era? Primogénito, que significa el primero en su gen, o primero en su género, el primero de la familia, el primero que nacía. ¿Y por qué era importante? Si para nosotros que nazca primero, es el primero que tenemos que comprarle pañales, es el primero que tenemos que gastar, ¿cierto? Muchas veces el primero es decir, la alegría de que tenemos al primero, ¿cierto? Pero en la cultura de ellos, la primogenitura, ¿sabe lo que era? Era una bendición de Dios sobre él, una bendición especial. Una bendición de Dios sobre el primogénito, una bendición, ¿cómo decirlo? Doble, por así decirlo. Porque aquí cuando los padres mueren y hay muchos hijos, ¿cómo se reparte la herencia? En partes iguales para todos los hijos, ¿cierto? Bueno, en esa cultura no. En esa cultura el primogénito recibía 2 veces, que tenía una herencia del padre y el padre antes de morir bendecía a su primogénito. Con toda bendición del cielo, ellos eran israelitas, ¿cierto?
O sea, eran de la raza de Dios, todavía no eran israelitas porque los israelitas nacieron desde Jacob. ¿Cierto? Desde Jacob, sus hijos fueron los que formaron las tribus de Israel y desde ahí nació Israel. Cuando después Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. ¿Por qué? Porque Jacob significa engañador. Eso significa el nombre Jacob, engañador. Y él, hasta el último día que vivió su padre, fue un engañador. ¿Sabe por qué? Porque luego que usted sigue viendo este capítulo, dice que la Biblia que él, para recibir la bendición, como el padre sabía que la bendición tenía que dársela al primogénito antes de morir, mandó a buscar a Esaú. El padre no sabía que Esaú ya había vendido su primogenitura por un guisado rojo, ¿cierto? Eso es lo que leíamos. La vendió. Porque venía cansado del campo y dice que vio a Jacob, que estaba a lo mejor en la tienda cocinando. Encontró el olor, ¿cierto? ¿A cuántos cuando llegan a casa a veces encuentran el olor, ¿cierto? ¡Oh, que está rico! ¿Qué estáis haciendo? ¿Cierto? Bueno, así entró Esaú, cansado y con hambre, encontró el olor y le dijo, ¡oh, te ruego que me des de eso, que vengo muy cansado! Y como Jacob era un engañador y un aprovechador, le dijo, te doy, pero si me vendes tu primogenitura. Eso es lo que estaba pasando, esa es la historia que leímos. Te doy si me vendes la primogenitura. Y Jacob, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura si me voy a morir? ¿A qué me sirve? La menospreció, dice al final de los capítulos, ¿cierto? Entonces le dijo, ok, te la vendo, pero dame de eso que se ve tan rico, ¿cierto? Y entonces Esaú se la vendió. Y al final de los días de Jacob, de Isaac, cuando tenía que bendecir a Esaú, a su primogénito, y darle toda bendición, dice que Jacob preparó con su madre apoyando a su hijo Jacob, apoyándolo para que el padre, que ya estaba casi ciego, dice la Biblia, tocara a Esaú y se diera cuenta que era él, obviamente, pero no era él, era Jacob. No sé si me está entendiendo. No sé si yo me estoy explicando. Esaú significa velludo. Eso significa Esaú. Y dice la Biblia que él era velludo. Entonces, ¿qué hizo Jacob para que el padre le diera la bendición a él? Jacob se disfrazó como de Esaú y se puso pelo. Y la mamá lo ayudó a ponerse pelo en su piel para que cuando fuera el padre muriéndose y ciego, cuando lo tocara dijera, ah, sí, este es peludito, es Esaú, ¿cierto? Eso pasó, es Esaú, ah, sí, ya, te bendigo. Y eso la mamá lo ayudó. En el principio veíamos que la mamá dice que amaba ¿a quién? A Jacob. ¿Por qué? Porque le ayudaba. Pero Esaú era más inquieto. Era de caza, salía al campo a cazar y el papá lo amaba porque cuando llegaba Esaú de cazar esos pajaritos o cualquier animalito, él comía con él. Entonces amaba a él. Yo quiero hacer un paréntesis acá a los padres que tienen hijos. Nunca haga una diferencia con sus hijos. Porque cuando usted y yo hacemos una diferencia con los hijos, provocamos daño en los hijos. Provocamos daño. ¿Sabe qué? La mamá amaba a Jacob y él al otro hijo. Y ya se había profetizado que en el vientre peleaban, pero ¿sabe qué? Después de esto, ¿sabe que los hermanos siempre se formó una nación de Esaú y una nación de Jacob? Y siempre estuvieron en guerra. Siempre. Esaú, Dios le cambió nombre y fue conocido, o más que Dios, desde ese entonces que comió del guisado rojo,
Dios le llamó y la gente le llamó Edom. ¿Usted ha leído alguna vez cuando dice, y vinieron los edomitas, descendientes de Edom, eran los hijos de Esaú? Los hijos de él, los nietos, toda la generación de Esaú son los edomitas. Y todos los descendientes de Jacob son los israelitas. ¿Ya? Siempre estuvieron en guerra, desde el principio, desde el vientre. Y peor aún, los padres, ¿saben lo que hicieron? Tenían un favorito. Y dañaron a sus hijos y los hijos estaban ahí. Uno hacía una cosa, otro otra, y le ayudaba él a la mamá y la quería a la mamá, y el otro, probablemente la mamá, no lo amaba tanto como amaba a Jacob. ¿Cierto? Entonces yo le decía, el primer punto, para entender bien esta historia, lo que tenemos que conocer es qué es la primogenitura. ¿Cierto? ¿Por qué era tan valorada? Como le explicaba yo, era el primero que nacía y tenía doble porción, por así decirlo. Un ejemplo, si había una herencia, la bendición de Dios sobre ellos era importante. Entonces que el padre declarara favor de Dios sobre él era algo impagable para el hijo. Y mayor aún cuando en tres. Y dos eran para el primogénito y la otra para el menor. ¿Cierto? Para nosotros da lo mismo, porque para nosotros cuando nos toque partir, lo que alcancemos a tener, la loza de la casa, ¿cierto? Bueno, algunos tienen más y dejan cosas, se reparten partes iguales. Pero en Israel no era así. Entonces Jacob amaba eso. Amaba. Jacob fue el mismo que peleó con un ángel y le dijo, yo no te dejo que te vayas hasta que me bendigas. Y pelear la bendición del Señor. ¿Sabe que hay muchas cosas de las que hizo Jacob? La hizo mal. La hizo mal. Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y usted no tiene que pelear nada. ¿Sabe qué? Hoy día la gente sabe lo que hace. Usted tiene que arrebatarle las cosas al diablo. Usted tiene que arrebatarle esto al diablo, su bendición, su esto. ¿Sabe qué? Sus manos y mis manos, su vida y mi vida, no está en las manos de Satanás. Está en las manos de Dios. Usted no tiene que arrebatar nada de Satanás. Satanás, usted declara la palabra y Satanás huye. Usted declara la palabra, dice la Biblia, y Satanás tiene que irse. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dice que Satanás le ocupó hasta la palabra para tentarlo, ¿cierto? Y cuando lo tentó, dice que Jesús le respondió con la palabra, y cuando le respondió con la palabra, dice entonces, Satanás se fue. Satanás se va cuando usted lee la palabra, cuando usted declara la palabra, cuando usted la conoce, y usted no tiene que en oración guerrear, como muchas veces batallamos, hacemos guerra espiritual, y eso hay que hacerlo, hay que orar, hay que bendecir, hay que atar y desatar, como dice alguna gente, ¿cierto? Pero yo quiero enseñarle hoy que su vida y mi vida está en las manos de Dios. Y usted no tiene que pelearle nada. Usted lo que tiene que hacer es orar y aceptar la voluntad del Señor. Y ore todo lo que quiera, pero usted va a recibir siempre lo que esté en la voluntad del Señor. Usted por más que ore por algo que no está en la voluntad del Señor, el Señor no lo va a dar. Y después con el tiempo, en lo que oraba yo, terminamos entendiendo por qué el Señor no me dio tal cosa. No me la dio. No porque no te la merezca. Es que muchas veces cuando Dios, yo ya he hecho esto antes y siempre le digo, cuando un hijo se acerca a pedirle algo al padre, le dice, papá, dame tal cosa. Se acerca y usted le dice, no puedo dártela. A los 5 minutos tiene al hijo, ya, pues mamá, o ya, pues papá, dame esto. ¿Cierto? Y usted le dice, no. El hijo vuelve más tardecito y le vuelve a pedir.
¿Se descargó? Sí. Se descargó. Faltó carga, era toda la noche, Leito. Era cargar toda la noche. Este es para la transmisión allá para que se escuche bien y este es para que escuche usted. ¿Cierto? ¿Se escucha bien? ¿Cierto? ¿Se entiende la palabra? ¿Sí? Sí, amén. Yo quiero que usted entienda esto. Porque ¿cómo se llamaba el tema principal? ¿Cuánto pesa la bendición de Dios en tu vida? Amén. Entonces yo le decía, hasta que Dios muchas veces nos bendice tanto que después nos olvidamos. No, ya no puedo ir porque no, voy de vacaciones. No, voy de tal cosa. Dios nos bendijo tanto que perdió a Dios. Muchas veces por eso Dios nos da lo que está en su voluntad. Amén. Pero Dios sí quiere bendecirnos. Dios sí quiere bendecirnos. Amén. Entonces, ya entendimos lo que era la primogenitura, ¿cierto? Esa bendición especial de Dios. Doble. Entonces, Esaú, segundo punto, él no valoró. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta. Usted y yo, ¿valoramos la bendición de Dios? Cuando yo diga bendición de Dios, por favor, no cometa ese error como mucha gente piensa que la bendición de Dios es dinero. El otro día hablábamos, ¿cierto? En reunión decíamos, ¿sabe qué? Muchas veces el evangelio de la prosperidad, ¿sabe cuál es? Parecer que Dios nos bendice solamente con dinero. Y creer que quiero la bendición de Dios es que Dios te dé dinero. Es que Dios te haga rico. No, eso no, Dios, no servimos a Dios para que nos haga rico. Servimos a Dios porque Él ya pagó el precio en la cruz por nosotros. Nos dio salvación. Y el que quiere tomarla, la toma y recibe ese regalo del cielo que Dios le dio. Que es la mayor bendición porque cuando acaben nuestros días en la tierra, van a seguir nuestros días en la eternidad con Dios. Ese es el verdadero evangelio. No hagamos tesoros en la tierra. Tenga todo lo que el Señor le dé. Logre todo lo que el Señor quiere que logre. Tengamos mucho. Pero que todo sea para el Señor, para la gloria del Señor. Todo lo que bendice. Yo converso con mi hermana, a veces mi hermana Andrea, y conversamos mucho de repente, y el Señor la ha bendecido. ¿Y sabe lo que me dice ella? Yo quiero hacer más cosas porque con estas cosas bendigo a otros. Y es verdad, yo veo su vida, a mí también me ha bendecido. ¿Y sabe qué? Eso es. El Señor cuando bendice a alguien, no es para que usted tenga 5 autos, 50 casas. No. Tenga su casa, tenga otra casa si quiere para vacacionar, tenga su casa en la playa, en el campo, tenga eso. Pero después de 3 casas, estoy hablando, ¿usted sabe que es cierto? Tenga 3 casas si quiere, una en el campo, una en la playa y otra acá. Pero lo demás, que genere. Pablo, ¿sabe lo que le dijo a Timoteo? Timoteo, enséñale a los ricos a que sean generosos. Enséñale, porque cuando Dios da riqueza, no es para que usted se coma toda la riqueza. ¿Me va entendiendo? Cuando Dios le da es para que dé a otros. Es para que bendiga a otros. Para eso Dios nos da. Por eso yo le digo, le hacía la pregunta, ¿valoramos nosotros la bendición del Señor? Pero la bendición no solamente monetaria. ¿Sabe qué es bendición? Yo le voy a dar algunos ejemplos de qué es bendición del cielo o bendición de Dios. Es que su matrimonio esté restaurado. Su relación con su pareja esté bendecida. Que se traten bien en casa. Que se amen. Eso es bendición del cielo. Que en su casa haya alimento como el Señor prometió. Que tenga con qué vestir. Eso es ser bendecido. Que usted duerma, como dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Sabe cuánta gente no se acuesta en paz? ¿Sabe cuánta gente se acuesta preocupada? ¿Con qué voy a pagar la luz? ¿Con qué voy a pagar el agua? ¿Con qué voy a hacer esto? Más encima la luz ahora subió. ¿Cierto? ¿Quién regulariza eso? Dice la gente, ¿cierto?
¿qué? Les da por cobrar lo que quieren. ¿Es cierto? Pero estar bendecido es que usted viva en paz con el cielo. Estar bendecido también es que usted sepa que el Señor pagó un precio por usted y que es la salvación y que usted tiene esa salvación. Que usted aceptó ese sacrificio de Jesús. Y que si usted o yo, y tal Dios lo quiera, salimos de este lugar y ya no estamos en el escenario de esta vida, que usted tenga la seguridad que va al cielo. Eso es estar bendecido. Eso es estar bendecido, estar en paz con el cielo, tener las deudas cortas con el Señor. ¿Cuáles son las deudas cortas? ¿Que me equivoqué? Señor, perdóname. Perdóname. No puede pasar un día, hermano, que usted ore en la noche y le diga, Señor, perdóname. Si usted se siente en la noche que no tiene por qué pedirle perdón al Señor, pídale al Señor, Señor, yo quiero recibirte. Porque probablemente usted no tenga al Señor en su corazón. Amén. Amén, Fabi. Probablemente no tengamos al Señor en nuestro corazón cuando pasamos los días y decimos, no, yo no tengo de qué arrepentirme. Porque cuando nos acercamos al Señor nos damos cuenta que cada día tenemos algo que arrepentirnos. A cada instante pasan pensamientos que no son de Dios por nuestra mente. A cada instante. Y si llega la noche y no tenemos de qué arrepentirnos, o si llega la noche y tenemos mucho que arrepentirnos, pero aún así no nos arrepentimos, probablemente no valoremos la bendición del Señor. Probablemente en nuestro corazón nos dé lo mismo el Señor. Y yo quiero decirle algo y explicarle algo. Yo no le estoy predicando de aquí para adelante. ¿Sabe qué? Dios hablándome a mí mismo. Si pasa un día que yo no le diga al Señor, perdóname, cámbiame, hazme de nuevo. Si no pasa un día que yo le diga eso al Señor, ¿sabe qué? Probablemente yo no valore tanto la bendición del Señor como creo valorarla. Porque como muchas veces hemos escuchado, dice la gente, pero si me ama, demuéstremelo. ¿Sí o no? Demuestre que ama. Dice Juan, si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano, porque el amar al hermano es consecuencia de amar a Dios. Cuando usted ama a Dios, termina amando a su hermano. Pero si no amamos a nuestro hermano, probablemente no amemos a Dios como lo decimos. Porque recuerde que Jesús o Dios le dijo a su pueblo, este pueblo de labios me honra, de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas con sus labios adoraban y cantaban y danzaban y sus vestidos y hacían fiesta para el Señor, pero el Señor no estaba ahí. El Señor no era Señor de sus corazones. En sus labios cantaban, adoraban y hablaban que amaban al Señor. Por eso el Señor les reclamó. Y les dijo, este pueblo de labios honra. Que no nos pase como el pueblo de Israel. Que no digamos amar a Dios tanto con nuestros labios y con nuestra vida y nuestro corazón pareciera que el Señor está lejos. Pareciera que no somos ni cristianos. No, un cristiano, ¿saben lo que significa la palabra cristiano? Cristiano, como dijo don Ramón, la palabra lo dice, ¿cierto? Pero cristiano es imitador de Cristo, imitador de Cristo, imitador de Jesús, imitador de Él. Muchos dicen, no, ¿sabe qué? No, yo soy hijo de Dios, pero no me considero cristiano, no me considero aquí, no me considero. Si no se considera cristiano, no es imitador de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Saben lo que decimos muchas veces la gente hoy día, los líderes, los pastores? No me mire a mí, mire al Señor. Y está bien, hay que mirar al Señor, pero yo creo que tiene que llegar el tiempo en que usted y yo nos paremos delante de la gente. ¿Sabe qué? Imíteme a mí, porque yo imito a Cristo.
Porque muchas veces nos justificamos porque nuestra vida pareciera que tiene tantos errores visibles a la gente, que la gente dice, no, que para qué voy a ir a la iglesia si mire cómo es el pastor, mire cómo es el líder, mire cómo es esto. Entonces la gente muchas veces, para no vivir el cristianismo, pero quiero que usted llegue a la iglesia, le digo, no me mire a mí, mire al Señor. No, tiene que llegar el tiempo que usted diga, ¿sabe qué? Míreme a mí. Porque yo soy un imitador del Señor. Imitador, imitamos al Señor. Tiene que llegar esos días, como decía Pablo. Tenemos que amar al Señor con nuestros labios y con nuestro corazón. Nuestros labios tienen que expresar lo que está en nuestro corazón. Y eso dice la palabra, ¿cierto? La palabra dice eso. Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? Habla la boca, ¿cierto? O sea, lo que terminamos hablando nosotros, lo que está dentro de nuestro corazón. Si usted, analicémonos hoy, frente a la bendición del Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo Esaú vendió la primogenitura? No la valoró. No valoró la primogenitura Esaú. ¿Cómo el pueblo de Israel, teniendo al Señor ahí en medio, fue capaz de crucificarlo? ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que si nosotros hubiéramos estado ahí, probablemente habríamos estado gritando, crucifiquen, hagan esto. Porque muchas veces nosotros terminamos negando al Señor igual como lo hizo el pueblo. Igual. El Señor nos habla, nos enseña, nos dice las cosas que están bien, lo que el Señor quiere que caminemos en Él. Y muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, yo te amo. Y sigo caminando por donde quiero. Amén. No se ha ido, ¿cierto? No se ha ido, no hemos ido de acá. Amén. Amén. El Señor quiere que valoremos su bendición. Por eso el tema, ¿cómo era? ¿Cuánto pesa la bendición de Dios en tu vida? ¿Cuánto pesa? El que Dios te haya dado salvación, el que Dios te bendiga, el que Dios esté contigo. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa para mí? ¿Pesa tanto que yo pueda ser capaz de rendir mi vida al servicio del Señor? ¿O no pesa tanto para que yo siga diciendo, ¿sabe qué? No. ¿Qué? ¿Voy a llegar yo a ayudar? No. Pues llego a disfrutar, ¿no? ¿Qué? ¿Voy a invitar a otro? No, eso tiene que hacerlo el hermano Luis, el pastor, el líder. Yo no, yo llego. ¿Cuánto pesa la salvación en tu vida? Lo que Dios hizo por ti y por mí. ¿Cuánto pesa? Porque cuando le valoramos, ¿sabe lo que decimos? Porque cuando entendemos, que muchas veces no valoramos porque no la entendemos. Que muchas veces no valoramos a Dios porque no entendemos lo de Dios. Porque muchas veces no valoramos la salvación porque no entendemos qué es la salvación. Por eso no la valoramos. Por eso no valoramos, decimos, sí, el Señor murió por mí. Yo quiero decirle, entiende, y yo entiendo lo que el Señor haya muerto por mí. ¿Entendemos realmente ese sacrificio perfecto que Él vivió como un cordero sin mancha? Él no pecó nunca, hermano. Imagínese usted. En los meses, en los años. Bueno, Jesús, a los 30 años, y nunca pecó. Tenía que ser un sacrificio perfecto, tenía que morir siendo perfecto, un cordero perfecto, sin mancha. Y eso sin mancha significaba que Él no había pecado nunca, porque solo así podría haber sido acepto delante. Estuvo 3 días muerto, ¿cierto? Al tercero resucitó. Y nosotros decimos, ¿y dónde estuvo el Señor? A presentarse delante de la muerte. ¿Se acuerda el ladrón que estaba al lado de Jesús? ¿Ha visto la película? Si no ha leído la Biblia, por lo menos ha visto la película. Como lo dice la Biblia, algo adornan, pero tienen el sentido de lo que es. Pero ahí usted y yo hemos visto, ¿cierto? El ladrón está al lado, está Jesús al
merecemos estar aquí. Pero este hombre, nada ha hecho. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu santo reino. ¿Y qué fue lo que declaró? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se fue a presentar delante de la muerte y le dijo, ¿sabes qué? No puedes dejarme muerto. Así como están todos los demás muertos acá, no puedes dejarme muerto porque yo soy perfecto. Porque yo no he pecado nunca. Porque yo nunca he pensado mal. Nunca he transgredido la ley de Dios. Nunca le falté el respeto a mi madre. Nunca le falté el respeto a mi padre, a José, nunca. Aquí estoy, limpio. Así que ahora me llevo a todos los que son míos. Los que creyeron en Él. Eso hizo el Señor. Y dice que llevó cautiva la cautividad. En ese entonces estaba el paraíso junto con el lugar de tormento, que el lugar de tormento es un lugar previo al infierno. Y el paraíso es un lugar previo al cielo. Y el Señor fue a pescar a todos los que estaban en el lugar, en el seno de Abraham, y los llevó. Tomó cautiva la cautividad. Se presentó frente a la muerte. Por eso dice, y venció la muerte. ¿Qué quiere decir que venció la muerte? La venció, se presentó delante de él. Y si él hubiera pecado, si hubiera sido un cordero que tenía mancha, ¿sabe lo que hubiera hecho la muerte? Lo deja cautivo ahí. Y no puede resucitar. Y nuestra fe sería vana. Y nuestra vida seguiría en perdición. Nuestra vida, cuando muramos, quedaríamos muertos nuevamente, condenados al infierno. Condenados a un lugar de tormento. ¿Entendemos ahora el valor del sacrificio de Cristo? Que Él murió por toda su maldad y por toda mi maldad. Él murió. Valoremos la salvación. Valoremos la salvación, su palabra, el congregarnos, el venir a acá que me avisaron que no están, no se sientan ofendidos por no estar acá, ¿cierto? Pero cuando no valoramos la bendición del Señor, cuando nos quedamos en casa porque solamente tenía flojera de venir, cuando nos quedamos en casa sin adorar al Señor porque solamente, ¿sabe lo que quería? Estar en mi casa. No, que tenemos que aprender más de Él. El Señor puede habernos dado una palabra, el Señor puede habernos dicho, sabe que el Señor quiere hacer algo contigo. Pero usted y yo, como conversábamos el día viernes, debiéramos caminar en lo que el Señor quiere que caminemos. Usted y yo no podemos ser líderes, ¿sabe qué? Líderes que nos pusieron de líderes porque soy líder. No, que sea un líder. No, es que tiene que hacerlo el pastor. Sí, tenemos que hacerlo, usted también, es responsabilidad suya y mía. Dice la Biblia que hay que amarse los unos a los otros, hay que exhortarse los unos a los otros, hay que cuidarse los unos a los otros, eso enseñó Pablo. Es de todos nosotros. Cuando estoy frente a la tentación, ¿cuánto pesa la bendición? ¿Cuánto pesa la santidad en mí? ¿Cuánto pesa el guardarme para Dios? Cuando me enojo, porque reaccionamos al enojo. ¿Me entendió? Lo que no es normal cuando gritamos y reaccionamos al enojo. Es válido sentir enojo. Y hoy día los psicólogos dicen es que tiene que sacarlo, tiene que decir.
Dios dice, no haya entre vosotros gritería, enojo. No haya gritería. No haya eso. No haya eso. Es válido enojarse. Es válido sentir frustración. Es válido. Todos nos hemos enojado. Seremos mentirosos. El que dice Juan, el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. Porque todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado. Y por eso estamos acá. Acá no estamos por ser mejores. Acá estamos porque reconocemos que somos pecadores y queremos que el Señor nos vaya perfeccionando hasta su venida. Por eso estamos acá. Usted no está acá, no mire nunca al que no viene a la iglesia como que es más pecador que usted. No, somos pecadores igual, la única diferencia es que Él nos ha dado cuenta. Quiero ser como el barro en manos del alfarero, que lo que no te guste de mí, quiebralo de nuevo y hazme de nuevo. Quiebralo y vuelve a hacerme. Si no te gustan mis malos pensamientos, quiebrame y vuelve a hacerme. Si no te gustan las cosas que yo hago, quiebrame y vuelve a hacerme. Para eso venimos a la iglesia, para ser enseñados. ¿Enseñados por qué? ¿Por un pastor? Por un pastor que enseña la palabra, porque lo que nos enseña es la palabra. Por eso usted y yo lo que tiene que animarnos es conocer la palabra, porque la palabra es la que nos enseña. La palabra dice que es como un espejo. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué ve? ¿Se ve usted? Tal como es. Con las mechas por acá, cuando se levanta, ¿cierto? Cuando yo me levanto, bueno, yo no tengo mechas, ¿cierto? ¿Cierto? Pero nos vemos tal cual somos. Por eso en la iglesia lo que más debiera haber es palabra. Es palabra, porque la palabra es la que nos confronta. La palabra es que nos hace ver si realmente amamos a Dios como decimos. O somos como el pueblo de Israel que es solamente de labios. La palabra nos confronta. No el pastor, no el líder. El líder no se enoje conmigo, no se enoje con quien predica. Porque declaramos la palabra, enseñamos la palabra. Tenemos que hablar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana los pastores dan cuenta de su iglesia. Tiene que enseñar y el Señor le va a pedir cuenta y le va a decir, ¿qué enseñaste? ¿Qué enseñaste? ¿Enseñaste el evangelio de la prosperidad? ¿Enseñaste solo a tener dinero? ¿A tener bendición monetaria en la tierra? ¿Hiciste que la gente hiciera tesoros en la tierra y ninguno hizo tesoro en el cielo? ¿Me está siguiendo? Porque ¿qué es hacer tesoro en el cielo? Es conocer la palabra, leer la palabra, estudiarla, venir a la iglesia, hablarle a otros del evangelio, el tener invitado, que la otra gente pueda salvarse. A Dios le plació salvar a la gente por medio de la predicación. Él salva, nosotros no. Él salva. La salvación es de Él, dice la Biblia. La salvación es del Señor. ¿Pero por medio de qué? Por medio de su predicación y de la mía. Por medio de su invitación a que alguien pueda escuchar la palabra y pueda ser confrontado, que venga acá y se mire al espejo y diga, oh, soy un pecador. Necesito de Dios. Porque muchas veces, ¿sabe cuál es nuestro error? Invitamos a la gente, venga, se le va a solucionar todos los problemas. No, hermano, no se le van a solucionar todos los problemas. No se le van a solucionar todos los problemas. Va a aprender a pasar los problemas tomados de la mano del Señor. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Zarandearte era cuando pescaban como a trigo, cuando pescaban el trigo y lo movían para sacar el grano. Eso le estaba diciendo Jesús a Pedro, a su discípulo. Te han pedido. Así como Satanás pidió a Job delante de Dios y le dijo, te sirve de balde si tú lo has bendecido. Quítale lo que tiene. A ver si te va a seguir sirviendo. Quítale, hijo. A ver si te va a seguir sirviendo. Quítale todos sus camellos, sus ganados. A ver si va a seguir confiando en ti. Ahora póngase usted ahí, quítale la casa, quítale un familiar, quítale tal cosa, quítale sus hijos, quítale esto. ¿Seguimos al Señor? Eso le está diciendo, eso es lo que le pidió Satanás a Dios. Dame. Déjame zarandearle un poco a Job, a ver si va a seguir siendo tan fiel. Y así es como Jesús Jesús le dijo a Pedro, te pidieron para zarandearte, Pedro.
¿Y qué fue lo que dijo? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y el siguiente versículo, ¿qué responde el Señor? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo? Te pidieron para moverte, para zarandearte, para que pases dificultad. Jesús no le dijo, pero yo voy a pelear con Satanás para que no te pase nada. No. ¿Sabe lo que le dijo? Pero yo he rogado para que no te falte la fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando pareciera que nos zarandean, cuando viene la dificultad, ¿qué es lo que aparece? La incredulidad. ¿El Señor está conmigo o no? ¿Por qué me pasa esto? ¿El Señor está o no está? Y nos metemos a orar de nuevo. Señor, te pido que tu presencia no me abandone, que venga, porque no quiero pasar el zarandeo. Porque a usted y yo nos cuesta pasar el zarandeo. ¿O no? ¿O a usted le gusta? A mí me gusta. No, a nadie nos gusta. A nosotros nos gusta solamente la bendición del Señor, que ojalá esté todo bien. Que ojalá la mar esté en tempestad, que no haya ninguna tormenta en mi vida. ¿Cierto? Bueno, con esas cosas demostramos cuánto pesa la bendición de Dios en nuestra vida. Con todo lo que yo le mencioné. Esaú no la valoró. Esaú dijo, ¿y de qué me sirve? Si ahora tengo hambre. Y como tengo hambre, lo único que quiero es comer. Eso, lo único que quiero es comer. Lo único que quiero es saciar mi vientre. No me interesa lo de Dios. Yo quiero hacer un paralelo aquí. ¿Cuántas veces nosotros frente a la tentación preferimos saciar nuestra carnalidad antes de preferir por lo de Dios? El Señor nos dice, guárdate en santidad. Es que esto es un manjar. Es que el pecado es tan rico, como decía yo el viernes en una reunión en nuestra casa. El pecado es rico. Si el pecado no fuera rico, a nadie le darían ganas de pecar, hermano. A nadie le darían ganas de pecar. ¿Cierto? Alguien dijo una vez, el pecado es rico. ¿Cuánto pesa la bendición de Dios en nosotros? ¿Cuánto pesa la santidad? Lo que Dios va a hacer con nosotros. El caminar en el propósito que Dios quiere con nosotros. ¿Cuánto pesa? El Señor quiere que seas un líder. El Señor quiere que seas probablemente un pastor. Probablemente el Señor quiere hacerte alguien que predique su palabra. Que empiece a conocerle tanto a Él que le hable a otro. Si usted y yo pensamos en nuestra mente, ¿conoce gente a su alrededor que necesita del Señor? ¿Entendemos que alguien se pierda y se vaya al infierno? Los malos no son los que van al infierno. No son los malos. Son los que no reconocen a Jesús. Son los que no le reconocen a Él, los que no se acercan a Él con un corazón arrepentido a decirle, Señor, perdóname. Usted y yo siempre vivimos pecando, hermano. Y el Señor vuelve a perdonarnos porque Él es misericordioso. Porque Él prometió que todos los días sus misericordias son renovadas. Todos los días. Todos los días usted puede acercarse al trono de Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, reconozco que hice mal. Reconozco que fallé. Reconozco que a ti te ofende si yo no honro a mi esposo. Si yo no honro a mi esposa. A ti te ofende. A ti te ofende cuando hablo grosería. A ti te ofende cuando pienso morbosidades. A ti te ofende cuando hablo mal de un hermano. A ti te ofende. Al Señor también le ofende cuando usted y yo vemos necesidad y nos importa poco querer suplirla. ¿Cuánto pesa la bendición de Dios en tu vida? En mi vida.
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa que el Señor a ti y a mí me haya salvado? ¿Cuánto pesa la salvación? ¿Entendemos realmente? El tercer punto era eso. ¿Por qué la vendió? Porque tuvo hambre. Porque prefirió saciar su hambre, saciar la carne. Y menospreció lo de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo menospreciamos lo de Dios? Menospreciamos el ir a un culto porque ¿qué tiene si voy o no voy? No, hermanos, es el día del Señor. Es el día donde usted va a darle gracias, a cantarle, a alabarle por lo que Él ha hecho en la semana. Es donde va a tomar nuevas fuerzas, es donde va a ver a sus hermanos, es donde va a animarse. Eso es la iglesia, donde usted va a ser instruido por el Señor. Es una escuela. Cuando niños fuimos a la escuela. Eso es la iglesia, es una escuela. Es una escuela espiritual. Si usted no va a la escuela espiritual, usted no va a ser espiritual, hermano. Si usted no hubiera ido a la escuela, ¿sabe qué? Usted y yo hubiéramos sido un analfabeto, ¿cierto? Como muchas veces nuestros padres antiguos no iban a la iglesia porque había que trabajar y trabajar. No sabían leer, no sabían de la vida cotidiana. ¿Cierto? No sabían sumar, no sabían contar dinero. Bueno, la iglesia es una escuela espiritual. Eso es. La gente dice, no, yo creo en Dios, pero no me interesa ir a la iglesia. No. Usted no puede creer en Dios si no cree en la iglesia. Usted no puede creer en Dios, no puede decir amo a Dios si no ama a su iglesia. Y no esta iglesia, la iglesia de Dios. La iglesia estuvo siempre en el corazón de Dios. Siempre. Los hermanos se reunían en casas, dice, ¿sabe qué? Los perseguían por ser cristianos. Los mataban. Pablo fue partícipe de la muerte de Esteban. Esteban no era pastor. Esteban era un hermano que había amado tanto al Señor que le hablaba a otro y predicaba el evangelio. Se dio cuenta que la pega no es tan solo del pastor. Anuncie lo que Dios ha hecho en usted. Ayude a salvar a otro. Pesa la bendición de Dios en tu vida. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el amor que le tienes a tu hijo, a tus hermanos? Para hablarles del Señor, con amor. No, nadie ama a Dios si no ama a su hermano. Y si yo dejo que mi hermano se pierda, ¿sabe qué? No le estoy amando. No le estoy amando. No venimos a la iglesia por ser religiosos. No venimos a la iglesia porque lo van a asaltar el bolsillo, no. Usted ya sabe, yo he dicho, esta iglesia no pide diezmo. ¿Sabe por qué? No porque no se necesiten. Creemos que el Señor va a proveer cada cosa. Creemos que el Señor. Ofrendamos, claro que ofrendamos. No tenemos un momento especial para ofrendar. Nuestro ofrendero está atrás. ¿Sabe por qué? Porque no queremos manipular nada con dinero. No queremos manipular. Lo más importante, ¿sabe qué? Es que usted y yo nos salvemos. No es el dinero. No es el dinero como usted muchas veces sabe que afuera hay un montón de gente que dice no voy a la iglesia porque piden plata. Que piden plata. No interesa la plata de nadie. ¿Sabe lo que nos interesa? Es que usted pueda desarrollar todos sus dones. Es que cuando lleguen los días que el Señor venga, nos encontremos en el cielo y digamos, ¿sabe qué? Oh, usted era de iglesia bíblica, fuego y poder. Aunque allá no van a hacer letreros, no van a haber letreros. Servimos juntos. Cuando la iglesia crezca, ¿sabe qué? Probablemente lleguemos al cielo y nos vamos a buscar y decir, ¿sabe qué? Aquí está mi hermana. Gracias, hermana. Gracias por todo lo que te diste al Señor. Gracias.
Probablemente llegue al cielo gente y lo busque a usted y le diga gracias. Gracias por hablarme de Dios. Porque hoy día puedo estar gozando del Padre. Porque un día no tuviste miedo y me hablaste de Él. Porque no me juzgaste cuando me equivocaba. Porque me hablabas y me mostrabas el amor del Señor y me enseñabas. ¿Sabe qué? Probablemente llegue ese día. Pero lo hacemos por amor a Dios, no para que la gente nos busque, porque en ese entonces no va a haber arrogancia, nadie se va a vanagloriar de nada. Lo mejor que puede hacer usted y yo, ¿sabe qué? Darnos por el Señor. Esta vida va a pasar, hermano. ¿Cuánto usted valora la bendición del Señor? ¿Cómo quiere que la gente lo recuerde? Con esto termino. ¿Sabe cómo fue conocido Esaú? Como Edom. ¿Sabe qué significa Edom? Significa rojo. Porque comió del guisado rojo cuando vendió su primogenitura. Fue conocido por lo que pecó, por lo malo, por haberse comido el guisado rojo. Así lo conocieron todas las generaciones, los edomitas. ¿Cómo quieres tú que la gente te recuerde? ¿Como un hombre, como una mujer que amaba a Dios? ¿Que se entregó por Dios? Como alguien que pecó y no le interesó nada lo de Dios? Yo creo que hoy día es un buen momento para decirle: Señor, perdóname si no he valorado tu bendición. Hoy es un buen momento, yo le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, vamos a orar.